que quizás no se ve siempre o lo que no todos conocen, pero a sus logros académicos, saber que es autora de muchos libros, saber que fue jueza hasta hace muy poquito del Juzgado 12 de Lomas de Zamora, les quiero contar que antes Alicia fue una excelente abogada de familia. El derecho de familia era el fuero en el que ella trabajaba y descollaba. Y muchos seguimos esta profesión y esta vocación gracias a ella, a este impulso y a conocerla. Y antes que eso, Alicia era una excelente persona, cosa que sigue siendo, y eso nos inspira y nos convoca. Yo creo que las personas que están acá, la mayoría que nos siguen lunes a lunes, lo hacen porque ella es convocante, porque además es un placer escucharla y porque siempre aprendemos algo nuevo de lo que nos cuenta. Así que Alicia, bienvenida. Gracias por esta oportunidad de poder decir algo de vos en público y te vamos a escuchar atentamente porque siempre tenemos mucho para aprender. Gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias, mi queridísimo doctor Jorge Mario Caruso, siempre con esas palabras tan hermosas que me llegan al alma, al doctor Fabio Arce y a la facultad toda, pero especialmente a todos y cada uno de ustedes que tienen la constancia de estar lunes a lunes escuchando todo lo que queremos transmitirles. Siempre la idea es enriquecernos en el derecho, en la teoría, en la práctica y en la faceta humana, que siempre saben que soy una luchadora de todo lo que es la faceta humana. Tuve unos días de descanso, bueno, relativo, porque igual aproveché para presentar mi libro en otros lugares y para reflexionar. Y para reflexionar sobre el tema que hoy traigo a colación y que me preocupa realmente muchísimo. Porque analizando nuestras leyes, yo considero que tenemos muy buenas leyes, pero que muchas de ellas, al menos en varios de sus articulados, son ineficaces. ¿Qué significa eso? Que las cumplas o no con las mismas, no va a haber sanción, no va a haber inconveniente. Entonces el mensaje que se estaría dando a la sociedad es, mira, hacelo o no, total no pasa nada. Y yo no quiero eso, por eso llamo a esto la cadena de responsabilidades y que he tomado un caso, porque yo he tenido muchos casos similares a Lucio sin ese final dramático, porque tomamos las riendas antes de que se llegara a esa situación tan triste e irreversible, que me llevó a escribir algunas cosas más en mi último libro. Pero lo tomo ese caso porque yo creo que es un clarísimo ejemplo de toda la cadena de responsabilidades que tenemos que tener en cuenta. Y cómo tenemos que actuar, cuánto nos falta, es como que estamos a medio camino. Yo no voy a hablar, como siempre lo he dicho, de las personas que cometieron el delito, que ya tienen su sentencia, que estarán apeladas o no. Eso es otro tema, es un camino que seguirá penal y que sabrán esas mujeres lo que les espera en la vida o lo que no les espera en la vida. Pero a mí me preocupa todo otro entorno que estuvo relacionado con este caso y que nosotros no hemos terminado de analizar. El primer punto, yo voy a hablar de la cuestión del papá de ese niño, como muchos otros papás. Un papá que tiene las obligaciones plenas, que tiene el control de lo que ocurre con sus hijos. Un papá que tiene una responsabilidad, que ha tomado el nuevo Código Civil y Comercial, ya captando antiguas leyes como la 23264, que daba la patria potestad compartida y que por primera vez se daba tanto énfasis a los derechos, no a los derechos, sino a los deberes que tenían los padres para con sus hijos. En toda esta gama de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde nos habla hasta el infinito de la protección integral de los mismos. Pero ¿qué pasa cuando un padre no cumple por dejadez, no cumple porque le es más fácil, no cumple por distancia? Señores, yo creo que nuestro código es clarísimo.
del artículo 638 en adelante, que hay que repasarlos y hay que mirarlos permanentemente. Nosotros tenemos ahí las responsabilidades de ambos progenitores, aunque los mismos se encuentren separados. Entonces, acá, en este caso en particular, como muchos otros que me ha tocado en los largos años que tuve en el juzgado, tenemos que analizar qué pasa con el progenitor que no tiene la guarda directa de ese niño o de esos niños. ¿Qué pasa con ese progenitor? Si él no hace alguna denuncia, si hace una denuncia, los jueces tenemos la obligación de tomar las riendas al respecto y decir, a ver, ¿qué está denunciando? ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Pero si no hace denuncias, si se mantiene en una omisión que, fíjense en este caso, los brutales resultados que tuvimos. Una omisión que llevó a que este niño perdiera, con 5 añitos, perdiera la vida. Una omisión que es terrible. La responsabilidad de este papá. Se acabó el juicio, se acabó con la sanción penal, cadena perpetua para ambas mujeres. ¿Se acabó ahí? No, señores. Para mí no es así. Para mí ese papá es responsable también. Y la ley lo dice claramente, lo dice tanto nuestro Código Civil como lo dice la ley 12.569, la ley de violencia de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la 14.509 que reforma la 12.269, y todo este complejo tenemos que analizarlo. Hay un artículo 4 donde expresamente se establece en esta ley con la reforma, se establece la responsabilidad de los padres en cuanto a todo lo que hace a la violencia relacionada con la violencia para con los niños. Un padre por acción, pero tenés el otro también por omisión. Entonces yo reflexionaba, y bueno, a ver, este señor, claro, el niño falleció. ¿Qué pasó? Acá no pasa nada. Este señor sigue su vida, sigue su entorno, y ya está. Y ya está. Tendrá a lo mejor un dolor moral, sí o no, no lo sabemos. Pero ¿es esto justo? ¿Qué mensaje estamos dando? Mira, vos descuida a tu hijo, deja que pase lo que quiera con ellos, total no te pasa nada. Yo creo que no es así. Yo creo, y mire, hace muy poquito, y lo traigo a colación, ha salido hace días una sentencia de daños y perjuicios por una violencia familiar relacionada con adultos, pero que yo lo quiero transpolar un poquito a esta situación en especial. El caso que yo te traigo en cuestión de esta sentencia muy interesante, que después les voy a pasar los datos para que la puedan leer, es que hay un femicidio, un señor que hacía 5 años convivía con una mujer, la mujer parece que quería dejarlo por distintas circunstancias, este señor muy celoso, muy posesivo, le pega un tiro por la espalda, matándole inmediatamente, y se pega un tiro él y muere a los 2 días. Los herederos de la mujer, 3 hijos mayores de edad, mayores de 30 los 3, piden daños y perjuicios a los herederos de este señor por todo lo que a ellos les ha tocado vivir, no solo perder el valor vida de su mamá, sino también el daño psicológico, el daño moral, y el juez ha hecho lugar a esta situación. Fíjense qué interesante. Daños y perjuicios derivados de la violencia familiar en casos en que las 2 partes desaparecieron, pero que sin embargo sigue vigente este derecho de resarcimiento. Entonces yo me preguntaba, reflexionando para el caso de este caso tan triste, donde no hay personas a quienes un daños y perjuicios podría beneficiar, porque el niño falleció, porque la madre y la novia de la madre están presas, porque el padre es el que está desentendido y contra quién habría que solicitar ese daño y perjuicio, y sin embargo yo creo que sí corresponde, que es una obligación del Ministerio Público solicitarlo si no hay ningún otro legitimado activo, y del juez de oficio, porque las facultades de que están estas leyes a los jueces son amplias en cuanto a cómo tenemos que actuar al respecto. ¿Y dónde iría esa plata? Me dirían ustedes. Pues miren,
Cuando en los daños y perjuicios no puede haber un destinatario, porque ese destinatario ya desapareció, busquemos otros pocos. Y a mí se me ha ocurrido, y así lo voy a empezar a divulgar como lo estoy haciendo hoy, a mí se me ha ocurrido, mire, hay tantos institutos que contienen a los chiquitos que quedan huérfanos, huérfanos por situaciones semejantes, huérfanos porque murió la mamá y porque el papá la asesinó y el papá está preso, huérfanos porque hubo que sacar los huérfanos espirituales, digamos, porque hubo que sacarlos de ese entorno, porque el entorno donde estaban era un entorno completamente pernicioso. Esos hogares necesitan siempre cosas. Yo soy una luchadora y creo que más que uno de ustedes lo sabe, visito permanentemente los hogares, siempre siendo jueza y ahora como jubilada de jueza también lo hago. Y veo cuáles son las necesidades. ¿Por qué ese monto, ese daños y perjuicios, ese padre que por omisión, porque lo pudo haber salvado a su hijo, pero que por omisión no logró salvarlo, pues ese padre necesita una sanción. Y esa sanción, si es un daño y perjuicio con una cuestión económica, que pase a algún hogar que así lo necesita, de los alrededores donde este niño tenía su centro de vida. También la ley faculta para que las personas que no cumplen debidamente, omiten o perjudican a la justicia ir adelante, esas personas pueden también tener, los jueces tenemos la facultad de decir que esas personas pueden hacer un servicio, dar un servicio. ¿Y por qué no entonces a estos, por omisión, que hiciste tanto daño por omitir una denuncia o por omitir inmiscuirte más en lo que era lo más sagrado, tu propio hijo, a esa persona que tenga un resarcimiento para con la sociedad, ayudando en una escuela, ayudando en un hogar, de alguna manera que se le haga sentir que su omisión tiene que tener una consecuencia, que no todo es tan fácil, que no todo es tan simple. Hago o no hago, es igual. No debe ser así, señores. Tenemos que empezar a enfocar la ley desde otros ángulos. La misma ley lo dice. Esto no es que es un invento que yo estoy sacando ahora, lo dice la ley, lo que pasa es que no se aplica. Y me preguntaba en mis reflexiones, ¿y quién serían los legitimados activos? Pues no tengo dudas que en un caso como el de Lucio, el legitimado activo tiene que ser el Ministerio Público. Tiene que ser el Ministerio Público. Hoy, como lo puede ser el juez de oficio también, tiene que haber una sanción al respecto. Primer eslabón de la cadena de responsabilidades. Y sigo adelante. Hubo un abuelo en este caso, un abuelo que cuando ocurrió el hecho pedía justicia, un abuelo que se movía por todos los canales de televisión, que tuvo su centro de gloria, su minuto de gloria, estando en todos los canales. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con ese abuelo? ¿Qué pasó con ese abuelo que lo único que decía era que él era de General Pico y las jóvenes que tenían al niño, la mamá del chiquito era de Santa Rosa o al revés, no recuerdo exactamente, y que le quedaba lejos y que no solo le quedaba lejos, sino que tenía también la impronta de que ellas no lo dejaban, que siempre ponían obstáculos para que él se pudiera acercar al niño? Pero esto no era una facultad, era una obligación de parte de él. Clarísimo lo dice nuestro código. Los ascendientes tienen obligación. La ley 12.569 reformada lo dice expresamente. Vos tenés la obligación, así como tenés la obligación alimentaria, tenés la obligación de protección de tus descendientes en primer grado o en segundo grado, como son los nietos. Fíjense ustedes que este abuelo, y sin ánimo de crítica, porque cada uno hace lo que puede en esta vida, ¿no? Yo lo que vi después que él tuvo el tiempo de venir a Buenos Aires, de donde era General Pico, Santa Rosa, hasta Buenos Aires, tuvo el tiempo de venir. Tuvo el tiempo de ir a Dolores, porque en el mismo momento se estaba haciendo el juicio de el otro jovencito que mataron los Rugbyers. Y fue a Dolores a abrazar a los padres de este chico, que yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Pero llegaste tarde, hombre. Eso lo tendrías, esa energía la tendrías que haber puesto antes, porque la ley te estaba obligando. Y así como digo que le cabe un daño y perjuicio al padre de este niño, también le cabe al abuelo.
en esta cadena de responsabilidades. También le cabe a este abuelo, porque ese abuelo no puede dejar libremente que al niño, porque las muchachas eran rígidas y imponían cosas, pero eso no es ningún justificativo al respecto. Y si ese abuelo hizo denuncia, bueno, ya me voy a ocupar especialmente del Poder Judicial. Si hizo denuncia, vamos a ver qué pasaría con ella. Pero en el grueso, esto tenemos que analizarlo. Otro de los temas fundamentales, los vecinos. A ver, estas familias no vivían en el campo, tenían vecinos, tenían un montón de gente que los rodeaba, gente que debe haber escuchado los gritos y los llantos de esa criatura, el desgarrador llanto de ese niño por todo lo que le estaban haciendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que primó en esto? El no te metas, el no te metas. Pues la ley 12.569 claramente expresa que cuando alguien tiene noción o la mera sospecha de que hay una situación de violencia, puede, dice la ley, denunciar. No es una obligación para los terceros, es una facultad. Es decir, acá no puedo ir con una sanción si no lo sancionaste. La sanción es meramente espiritual o meramente moral. Pero esto tiene que saberlo, esto hay que difundirlo, de que vos podés denunciar y que podés hacer la denuncia con reserva de identidad si no te querés dar a conocer. Pero hacé la denuncia para evitar que esto se llegue, porque si cualquier vecino hubiera intervenido en ese momento, si cualquier vecino hubiera ido a hacer la denuncia con reserva de identidad si no querés aparecer, y aún si tuvieras sospechas, porque la ley lo dice, ante un hecho contundente o ante la mera sospecha. Y si la sospecha resultó que no era violencia, no te va a pasar nada. Acá me parece que es más fácil el individualismo, el no te metas, el no hagas las cosas, total, no ocurre nada. Nadie te va a sancionar, nadie te va a hacer ningún problema al respecto. Y cada uno continúa su vida y esto pasa al olvido. Fíjense que ya nadie habla del caso Lucio. Ya pasó el olvido, mis queridos. Y esto es lo triste, esto es lo triste, esto es lo que no debe ocurrir, porque el ejemplo social que estamos dando es absolutamente negativo. Sigo con los eslabones, me voy a la escuela. La escuela es uno de los principales miembros que están obligados a denunciar cuando existen situaciones de violencia. ¿Qué más que un maestro que pasa 4 o más horas con sus alumnos, que conoce ya el métier de cada uno, las características de cada uno, como para no darse cuenta de que el niño está lastimado? Hay fotos de este chiquito Lucio que está con su trajecito de jardín y está con la carita toda lastimada. ¿Qué pasó con esos maestros? A ver, ¿dónde estaban esos maestros que no tomaron una sola iniciativa al respecto? Ellos tienen la obligación bajo sanción. Ahí está escrita la sanción. Así como yo les digo en el caso del padre o del abuelo, que mi reflexión era más finita para llegar a una sanción, en estos casos del maestro sí existe una sanción específica, lo dice la ley. Y las sanciones o pecuniarias, si vos por no haber hecho la denuncia en el momento oportuno, ocurren desastres, como el de este caso, y puede llegar a penal, que a mí no me interesa, honestamente, yo creo que no se ayuda socialmente poniendo preso a la gente. Yo creo que la función es sociabilizar, no restar la libertad. Sociabilizar es otra mirada, la que tenemos que tener, más humana, más enfrentada a la solidaridad, no tanto al individualismo y a la venganza y a estas cosas que vos me lastimaste, yo te lastimo. No, no es así. Pero el maestro tiene la obligación permanente de denunciar el daño físico, el daño psicológico. El maestro se da cuenta cuando un chico no está bien. El maestro se da cuenta cuando una criatura comienza a estar al fondo del aula o en el recreo aislado en un rinconcito sin querer conversar con nadie. ¿Y cómo no va a actuar ese maestro
Y vuelvo a reiterar lo que he dicho tantas veces, pero no me canso de decirlo. Ningún director ni ningún inspector puede decir, ah, no, yo te prohíbo que vos hagas la denuncia, porque los demás siguen siendo, entonces se convierten en cómplices. Y todos ellos deben tener una sanción pecuniaria y todos ellos deben responder por daños y perjuicios ante el desenlace fatal de la falta de cumplimiento de lo que expresamente establece la ley. Los maestros no tienen, para mi entender, todos los maestros que intervinieron en el caso Lucio, como en tantos otros casos, no tienen justificativo para la falta de denuncia. Personalmente yo he recibido en mis juzgados montones de denuncias de directores, de inspectores, de maestras, con reserva de identidad. Muchos porque me decían, les tengo miedo a la represalia, porque mi escuela está en un lugar no muy bueno. Yo lo aceptaba plenamente, por supuesto, la reserva de identidad, le tomaba los datos a quien me hacía la denuncia, ese dato no aparecía en el expediente, pero ponía en movimiento todo el aparato judicial para evitar que ocurriera un desastre, que es la finalidad, que es prevenir. A mí no me interesa el caso cuando ya se consumó, cuando ya no hay una escapatoria. La función nuestra, de todos nosotros los que estamos acá, es prevenir para que no ocurra otro caso Lucio, ni similar ni parecido. ¿Qué pasa con la parte médica? Pues están en las mismísimas condiciones que los maestros. Los médicos tienen la obligación de denunciar y no se tienen que basar en la palabra de lo que diga la madre o el tío, lo que sea que lleva a la criatura. Yo siempre les he comentado a ustedes que di por años clases en medicina legal en un posgrado, y los médicos me enseñaban a mí un montón de cosas. Yo les transmitía la parte de derecho, pero aprendía de ellos muchísimo. Y una de las cosas más simples es que lo podemos pedir tanto los jueces como los abogados que tenemos dudas, sacar radiografías de una criatura donde tenés alguna duda de que lo que pueda estarle ocurriendo a ese chico. Vas a sacar una radiografía y te vas a encontrar con sorpresas, quizás, como yo tuve un caso que siempre lo comento, el más grave, por eso lo saco a luz siempre, que era un chiquito que tenía 8 años y cuando sacamos las radiografías había 10 fracturas. En 8 años, 10 fracturas, imposible. Fracturas que se habían soldado algunas en forma natural, sin pasar por médico. Acá tenemos que recordar para los médicos de que comúnmente el victimario, cuando tiene que llevar a la víctima a un lugar porque se le fue la mano y porque el niño o el adulto mismo está mal, hacen el sistema golondrina. Hoy lo llevan a esta salita, mañana van al hospital, pasado se van a ir a otro lugar para que no quede antecedentes. Pero cuando yo doy las charlas a los médicos, siempre les digo, señores, no tienen que tener continuidad para hacer la denuncia. Una sola circunstancia, que ustedes observen que hay un maltrato, que comprueben que existe ese maltrato, es suficiente para que se haga la denuncia se lleve adelante, porque así salvas una vida. Yo he tenido muchos casos de denuncias con reserva de identidad, pero siempre recuerdo la de un médico que me llamó por teléfono, nunca nos conocimos personalmente, y en el llamado telefónico me preguntó si yo llevaba adelante el juicio de tal contra esta otra persona, y él me manifestó que había observado que ese chiquito era violado y que, hablando con ese chiquito sin la presencia de su mamá, le había comentado que provenía del propio padre. Divorcio por medio, estos estaban separados y demás. Y esa denuncia hizo que nosotros nos pusiéramos a trabajar, todo el equipo técnico que es fundamental para el Poder Judicial, nos pusimos a trabajar hasta que logramos que el chiquito manifestara lo que le estaba pasando y de ahí nosotros poderlo ayudar a salir al frente. No sé si ese niño hoy, ya pasaron 5, 6, 7 años,
No sé si ese niño ya debe estar en la adolescencia, en esa época tenía 8, ¿cómo estará hoy? Pero al menos lo sacamos del infierno, mis queridos. ¿Qué iba a hacer de ese niño si nadie intervenía? Yo no sé si va a ser 10 puntos el día de mañana, porque la dignidad perdida se graba a fuego. Yo no sé qué va a ser de ese chico, qué será hoy. Luego que esté bien, porque era un amor de criatura. Pero al menos sacarlo de ese entorno, actuar, hacer algo. Lo que no podemos perdonarnos, al menos a mí me duele profundamente, es el no hacer. Es el quedarme con lo que tengo y no actúo para nada. Y eso es un facilismo que como nadie lo sanciona, sigue para adelante, sigue como modelo, y es lo que tenemos que tratar de cambiar. Y ahora voy a meter un poco en los médicos, antes de pasar, los médicos también no pueden manifestarse de que el médico no denuncia porque su director, su superior, su jefe, quien sea, el ministro de Salud, le diga que no haga la denuncia porque no es conveniente por lo que fuere. Todos se transforman en cómplices y todos serían pasibles de daños y perjuicios, de una sanción pecuniaria por su inactividad, señores. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos casos conocen de que se haya aplicado una sanción pecuniaria? Eso es lo que me duele. No se aplica la ley. Parece que no se lee 1, 2, 3 artículos y después nada más, se deja todo hasta ahí. En la cadena, en esta cadena, me voy a ir ahora a los 3 poderes. Ya estoy grande, como digo yo, y ya estoy como Mirta Legrand, no tengo tantos años, pero más o menos estoy como Mirta Legrand, que ya vieron, a uno llega un momento que no me preocupa ni el que dirán, ni cómo se atreve a decir esto. Lo digo porque lo siento. Y tenemos que tratar de aprender a ser así, adelante, muchachos, siempre adelante. Si es por el bien del otro, por supuesto, ¿no? Todo lo que estamos pregonando es por el bien del otro. Y yo me voy a referir a los 3 poderes, guste o no guste. Y voy a arrancar por el que más me llega, desde el fondo de mi alma me llega, el Poder Judicial. A ver, señores, ¿qué pasa con las denuncias? Porque sí podemos pregonar permanentemente, hagamos las denuncias, miren a toda esta cadena de personas que yo estoy mencionando, a las que le digo, no hicieron las denuncias, los vamos a sancionar. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando hace la denuncia? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Cuando vos vas a hacer la denuncia y te ponen excusas. Cuando vas a hacer la denuncia y te pasan de uno al otro y al otro y al otro. Y en donde en el medio esa persona harta dice, mejor no sigo, porque sé qué pasa, porque lo sé, porque no está preparada la policía para hacer tomar la denuncia como corresponde. Pero como estoy en el Poder Judicial, no estamos preparados los judiciales para hacerla. ¿Pero qué nos pasa? ¿Cómo que no estamos preparados para tomar como corresponde una denuncia? Leemos la ley, tengamos la ley al frente todos los días, en casos de tanta trascendencia. Y a mí me dice que la denuncia la tengo que tomar en forma verbal, en forma escrita, como sea, sin formalidades. Entonces no me vengas con un previamente, busca un abogado, porque podés hacerlo sin abogado. No me vengas con un previamente, hacerlo en forma de demanda, porque lo podés hacer de cualquier manera. Esto es lo que no se cumple. Y entonces es más fácil patear el expediente afuera y decir, no, previamente tal o cual cosa. Mis queridos, tomemos las medidas y después van los previamente. Pero primero las medidas, el previamente fundamental es salvar a alguien. Y bueno, lo vas a poder salvar si te vas por las formalidades. Yo no digo que no sean importantes, pero en el rango las pongo en el tercer lugar. Primero voy a poner la parte humana, segundo la ley de fondo y en tercer lugar las formas, porque las formas se pueden transformar en burocracia que lo único que te hacen es patear un expediente. Y yo siempre les digo, mire, siempre he hablado con mi grupo adorado de mi juzgado y yo les decía, hay que resolver
Porque si vos resolvés, este expediente no va y viene. Si vos no resolvés, el expediente va, viene, tenés más trabajo. Quizás te cueste más resolver porque tenés que dedicarle un poco más de tiempo, pero lo ganaste, porque en ese tiempo que vos le dedicaste, evitás ese manoseo de ida y vuelta de ese mismo expediente o del inicio de otro. Por eso la importancia de cumplir la ley a rajatabla en todo lo que hace al Poder Judicial. ¿Qué pasa cuando se hace una denuncia? ¿Qué pasó con...? Yo lo vuelvo al caso Lucio, porque me sirvió de base a las reflexiones. Dicen que hubo denuncias. ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron con esas denuncias? ¿Qué medidas se tomaron? Porque la ley te da para hacer montones de medidas. ¿Cuáles se tomaron? Y si no se tomaron, ¿por qué no se llevaron a cabo? ¿El funcionario o funcionaria cumplió con los deberes de funcionario público? Y si no cumplió, señores, es hora de aprender también a denunciar. Porque un juez tiene que tener la dignidad de lo que le corresponde en su cargo. Que es un cargo al servicio de la sociedad, que es un cargo al servicio de la gente, que es un cargo para el cual vos tenés que estar especializado en el tema al cual te dedicás, especializado a fondo, conocedor de las leyes a fondo y actuar en consecuencia. Y si no lo haces, atenete a las consecuencias. Pero acá todo pasa, todo da igual, todo da igual. Cumplís, no cumplís, hacés o no hacés, es lo mismo. Entonces, me pregunto en este caso, si hubo otras denuncias, en el caso Lucio, ¿cuántas denuncias hubo? ¿Cuántos expedientes había? ¿Qué se hizo al respecto? Me ha llegado así de oídas porque tampoco quise profundizar mucho, porque me duele mucho el caso, me duele mucho. No quise tener muy a fondo la cuestión, pero he notado que la jueza interviniente homologó un convenio. Y esa es la excusa que dio, que las partes habían acordado que ese niño que antes estaba con unos tíos, que los tíos estaban cansados o por X circunstancias, no sé si es que la señora a su vez había quedado embarazada, no sé, no estaban o no se sentían en condiciones de poder estar con este chico. Entonces se homologa primero se hace un acuerdo en el cual el chico volvería con su mamá y la novia de la mamá. ¿Saben cuál es la obligación de un juez? Revisar todo aquello que vas a homologar. Esto no es un acto automático. A mí no me llega un escrito de homologación y yo ya por el solo hecho de que diga la palabra para homologar, voy adelante. Nuestra obligación es analizarlo. ¿Es esto lo mejor para la criatura? ¿Es esto lo que realmente conviene? Miren el resultado que hubo en el caso Lucio. Miren el nefasto resultado que hubo en el caso Lucio. Entonces, yo me pregunto, a ver, los jueces tenemos los jueces de familia, que en esto yo veo la diferencia con los jueces de paz, que a veces me da, hay como dos tipos de justicia, ¿no? Los jueces de paz no tienen equipo técnico o muy disminuido, mientras que los juzgados de familias hay excelentísimos equipos técnicos de personas especializadas, de personas que van. Entonces, aprovechemos esa circunstancia, que el equipo técnico manifieste, a ver, en este caso que se va a homologar este destino para la criatura, ¿están de acuerdo el equipo técnico de que esto es lo mejor? Para eso tenemos el equipo, para eso podemos contar con ellos, pero tenemos que tener la fundamentación suficiente para saber que eso que voy a hacer es lo que corresponde y lo que esté mejor. ¿Cuántos expedientes había? La jueza intervino, miró todos los demás expedientes. Porque si yo homologo un expediente,
tengo que ver todo el otro entorno. ¿Cuántas denuncias había? ¿Cuántas situaciones discordantes nos encontrábamos? ¿Y se hizo algo al respecto? ¿Se tomó en cuenta toda esta situación? Yo creo que no. Yo creo que acá el Poder Judicial dejó mucho por hacer. No juzgo a nadie, ni sé quién es, sé que es una mujer, pero no sé ni el nombre, ni me interesa tampoco. Simplemente, mire, mis funciones, o al menos lo intento desde el fondo de mi corazón, es despertar conciencia, porque no puede ser que con tantas leyes hermosas que tengamos, siga habiendo tantos femicidios, siga habiendo tantos casos truculentos, siga habiendo tantos casos lucios. ¿Cómo es posible esto? Si las leyes que tenemos son suficientemente aptas para evitarlo. Está en el ejercicio de la ley, en el magro ejercicio de la ley, en el parcial ejercicio de la ley, lo que nos lleva a estas situaciones tan, para mí, tan negativas. El Poder Judicial tiene que hacerse un replanteo. Violencia es algo fundamental. Muchas veces trabajando también la posibilidad de que haya o no haya juzgados especializados en violencia, no lo sé, porque sí les puedo asegurar que lleva gran parte de la tarea de cada día los temas de violencia. Pero yo ya lo sabía, entonces yo me organicé en mi juzgado, organicé cómo íbamos a armar las violencias por donde pasaban y los demás causas por donde iban a estar. Pero actuando rápidamente, tomando las medidas, y aunque fuera incompetente, es lo de menos. Aún siendo incompetente, sacar las medidas y después hablamos de la competencia, porque acá es lo que yo les digo, lo formal tiene que estar en tercer lugar. Primero salvar una vida. Yo tengo un caso, de los tantísimos, ¿no? Pero que lo recuerdo porque hace muy poquito, permanentemente estoy en comunicación, de una muchacha víctima de violencia que no tenía nada que ver, era de Quilmes o no sé por dónde, pero había estado participando en el Instituto de Familia y me viene a ver al juzgado desesperada porque temía por su vida el de su niña, que en ese momento tenía 3 o 4 añitos, y ella tenía a sus familiares en Misiones, acá estaba sola absolutamente. Pues en el día hasta le conseguimos el pasaje para que volviera a Misiones. Y después, por mandamiento, se le llevaron las cosas, se buscó todo lo demás. Pero salvamos a esa persona adulta, a esa mujer y a esa niña, que hoy la niña me ha mandado fotos de que ya empezó la primaria, así que, bueno, cosas muy bonitas que vos ves que dieron resultados. Y después decliné de la competencia. Después, primero hice todo lo que tenía que hacer para salvar a esta criatura, la niña y la madre, porque eran 2 criaturas. La madre muy jovencita. Entonces, salvar a ellas 2. Y después veo la parte de competencia que le corresponde, que al juez que le toque después ya le das armado todo el expediente. Y que también para ellos va a ser más fácil. Esto respecto del Poder Judicial. Tenía mucho más para hablar, pero no quiero estar en contra, porque yo amo al Poder Judicial. Lo amo. Lo he ejercido con una vocación de servicio inmensa. Y si existe la reencarnación, ya les aviso que en la próxima vida voy a ser jueza. Así que de mí no se van a salvar, porque amo, lo he hecho con tanto amor, con tanta pasión y sigo, porque yo todavía no me siento apartada de mi poder judicial, no me siento apartada, por eso me duele que ocurran estas cosas, porque lo que sale a luz siempre es la parte negativa, lo que sale a luz es lo que no se hace, pero sé que hay muchos jueces muy positivos, muchos jueces que la luchan y muy bien, pero tenemos que cada vez abrir más el panorama y que se cumpla, y que si no se cumple, que se denuncie. ¿Para qué hay tribunal disciplinario en La Plata, por la provincia de Buenos Aires, en cada provincia la tendrá en su ciudad central? ¿Para qué están? Los jueces tenemos que cumplir, no es para ocupar un sillón, ¿eh? El ser jueces tiene muchísima responsabilidad, y hay que estar a esa altura. Y si no, perdónenme lo que voy a decir, pero muchas veces lo he dicho, pone un kiosco, no estás para juez. Ser juez de familia, ser juez en general, pero de familia en particular, tenés que tener
vocación de servicio. Si no, no lo hagas. Deja lugar a otro que pueda, que lo sienta, que lo viva, que lo entienda, y entonces me parece que podríamos tener una justicia un poquito mejor. Cumpliendo las leyes, miren que sí, cumpliendo las leyes. Y me voy al Ejecutivo. Y me voy al Ejecutivo porque el artículo 20, que yo creo que nadie lo lee, de la ley 12.569 reformada por la 14.509, el artículo 20 claramente dice todas las responsabilidades del Ejecutivo. Desde crear las comisarías de la familia y la mujer, que esto fue las primeras luchas que tuvimos hace allá más de 15 años atrás, centros donde puedan tener a las mujeres dignamente, porque cuando haces una exclusión del hogar a la mujer la tenés que sacar de su casa porque corre peligro ella y los chicos. Entonces tenés que sacarla de ahí, tenés que tener centros dignos para que esas criaturas y esa mujer puedan estar mientras se procede la exclusión del hogar y evitar que existan dramones mayores. Tenés que tener salidas laborales para las mismas, porque las víctimas de violencia comúnmente están encapsuladas, como lo hemos hablado tantas veces. El violento la aleja de todo el entorno para que no se entere lo que le está haciendo. Ese encapsulamiento, ese alejamiento hace que la mujer no tenga una posibilidad de salida laboral. Y acá es otro de los temas que tenemos que tener presente, hablando de mujer, no caso Lucio, pero que hablando de las mujeres, que esto a mí me da pie a pedir la compensación económica. Cuando una mujer fue sojuzgada en toda su vida matrimonial, tenés dos medidas para hacer, que las veo muy poquitas. Una son los daños y perjuicios derivados de la violencia. Mira, me mataste a palo 10 años, pagá por eso, daños y perjuicios. Pero la otra es la compensación económica. Como me encapsulaste, como me pusiste a mí a trabajar cuidando a los niños, siendo ama de casa, no progresando, no estudiando, no trabajando. Hoy, cuando viene la separación o cuando viene la exclusión, esa mujer no tiene posibilidades económicas. Yo tengo una mujer de 70 años que era profesional y él la fue apretando, encapsulando, alejando de la profesión, haciéndole creer que lo bueno que era criar a los hijos. Claro que es bueno, es hermoso, pero eso no quiere decir que sea lo único en la vida de una mujer. Eso lo podés coparticipar con otras tareas. Y eso es lo que acá te da pie para pedir compensaciones económicas, que algún día voy a dar una charla exclusivamente de este tema, pero que hoy lo hago a nivel genérico. El Poder Ejecutivo tiene que tener talleres con salidas laborales para las mujeres, talleres con salidas laborales, porque ahí vas a empoderar a la mujer en el sentido de decir, bueno, yo el día de mañana puedo hacer algo por mí misma y no voy a depender de ese señor. ¿Cuántas veces vuelven por las cuestiones económicas? Esto está visto, está probado. Entonces, ¿qué pasa con el Poder Ejecutivo que no toma las riendas suficientes al respecto para que esto no ocurra? Tiene que haber centros de servicios locales y de servicio zonal, pero de primera. Porque el servicio local, mis queridos, son el frontón donde va a aparecer el problema de la criatura, donde si hay una denuncia de ese vecino que a lo mejor se apiadó y se llegó hasta el servicio local y manifiesta, me parece que el chiquito de al lado lo están golpeando mal. Pero tienen que tener gente apta, porque hoy por hoy los servicios locales, lo digo con todo el respeto del mundo, son chicos que no tienen experiencia, que les pagan muy poco, que no tienen los medios para poder actuar como corresponde, que lo usan como trampolín para otras tareas. Pero ¿cómo vas a usar eso cuando es la fuente, el frontón, donde vos podés encontrar a esos niños lastimados o a esos niños vulnerados de alguna forma y que tenés que actuar para que eso no ocurra? Acá hay una gran falencia. La falencia puede ser tanto municipal, en los servicios locales,
como a nivel provincia, el servicio zonal, que es provincial, donde no hay donde alejar a las criaturas. Dígame en el caso Lucio. Mire, una madre que ya tenía denuncias de violencia de ella y de la pareja. Un padre ausente. Un abuelo que la distancia parece que en ese momento le influían muchísimo. Unos tíos que lo dejaron de lado porque creo que la señora había quedado embarazada. No había familia. Pues ese niño, si vos tomás las riendas y le das una medida de abrigo y lo pones en una institución coherente, digna, con la posibilidad de que a lo mejor en un futuro podría ser adoptado por alguien que lo realmente amara a ese chico, miren qué destino tan distinto hubiera tenido. Cuántas cosas hubieran cambiado si hubiéramos tomado estas medidas. Pero estas son falencias del poder ejecutivo. Todo tiene que haber centros, muchísimos centros de educación, de preparar a la mujer que es víctima de violencia a salir al frente, como lo tenemos nosotros en la facultad del Grupo Sobrevivir, de actuar sobre el hombre violento, como lo tiene el doctor Jorge Mario Caruso con el Grupo Control dentro de la facultad, pero que tiene que abrirse esto, tiene que haber muchos. Yo amo la facultad porque siempre ha abierto las puertas y a mí eso me llena el corazón porque nos da las posibilidades de mostrar que podemos hacer algo más. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Porque una facultad sola no da abasto para todo. Cada vez tiene que haber más centros. Y por último, voy a hablar del poder legislativo. El poder legislativo nos ha dado buenas leyes. Buenas leyes que tienen que ser conocidas, se supone, por todos nosotros. Se supone. Lo dice, pero desde la Constitución hasta cada uno de los tratados internacionales, de nuestros códigos. Yo no puedo creer que tengan que existir la ley Micaela o la ley Lucy, lo digo con todo el respeto del mundo. La ley Micaela para que conozca a los funcionarios, para que conozcamos, porque a mí me obligaron a hacerlo, y lo hice con gusto, para que conozca cuáles son mis obligaciones. Pero yo preciso de eso, señores. A ver, cada uno, dentro del rol que nos corresponde trabajar, tenemos que saber fehacientemente cuáles son nuestras obligaciones. A mí no me lo tienen que venir a refrescar. Con el tema de Lucio, media sanción, diputados por unanimidad prácticamente, para hacer conocer cuáles son los derechos de los niños, a los funcionarios, a todos los que aquellos que de alguna manera estamos en relación con las criaturas. Pero hace falta eso. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que, y lo digo como reflexión final porque yo sé que me cuesta cortar de hablar. Yo hablo a 2000 porque es tanto lo que uno tiene para transmitir. Yo creo que, mis queridos, acá cada uno de nosotros tiene que saber el rol que cumple, cuáles son sus obligaciones. Si quieren hacer leyes como la ley Micaela, la ley Lucio, para refrescar, y eso viene bien, adelante. Pero tiene que haber una educación de las leyes de fondo, desde la más pequeña infancia. Cada niño tiene que conocer cuáles son sus derechos. Cada mujer tiene que saber cuáles son sus derechos, enseñárselos desde la primaria en adelante. No hace falta que me aparezca después de una ley, Micaela, para decirme a mí como funcionaria qué tengo que hacer. Eso lo tengo que saber de base, tiene que ser una cuestión de educación. Todas las leyes fallan cuando no hay una educación adecuada, cuando no conocemos nuestros derechos. Si no conoces tus derechos, no los vas a poder ejercitar. Entonces aprendamos a conocer nuestros derechos, aprendamos a leer y reflexionar y preguntar y todo lo que creamos oportuno sobre las leyes, reflexionemos sobre las mismas y pidamos de acuerdo a lo que dice la ley. Cada uno de ustedes como abogados tiene que pedir de acuerdo a lo que dice la ley. Y si no se cumple, pues denuncien. Perdonen que lo diga así, mis colegas me van a querer cortar la cabeza.
pero denuncie cuando no se cumpla, porque hay una obligación de cumplir y eso tenemos que llevarlo adelante. Ya basta de esto, de que a mí no me importa nada, cumplo o no cumplo, y me da igual. Bueno, mis queridos, esto ha sido un pantallazo rápido, profundo, de algo que me tiene sumamente preocupada y que espero que ustedes también comprendan y analicemos juntos para poder ir adelante. Muchas gracias. Alicia, vamos a pasar ahora a algunas preguntas que hace la gente que está presente. Desde ya muchas gracias por tu planteo, por esta mirada. Yo la verdad ni me imaginaba que ibas a hacer este planteo desde otro ángulo tan interesante. Pablo, ¿tenés para leer preguntas? Tengo una. Pues yo tengo algunas que me mandaron en directo. Dale vos, Pablo. Perfecto, te digo la que tengo. Dice, buenas, para las denuncias por infracción 24.270, ¿es necesario que se haya tramitado previamente el régimen de comunicación? De nuevo, Por la ¿cómo es? 24270, por el impedimento de contacto, si es necesario que haya denuncia, régimen comunicacional pactado previamente o determinado. Yo entiendo, comúnmente, perdónenme, pero tengo la garganta mal porque me va hablando tanto que se me corta la voz prácticamente. Siempre es un incumplimiento la 24270. Siempre es porque vos has solicitado algo y no se ha cumplido, o tenías un convenio que se homologó y no se cumplió al respecto. Esas son las pautas básicas al respecto, pero yo siempre voy un paso más allá. A mí, si hay una persona que no me cumple, yo sé que tengo el derecho de hacer la denuncia. ¿Qué querés que te diga? No me voy al previamente. Yo voy y hago la denuncia, planteando con una buena justificación, ¿no es cierto? Que no, realmente no me lo deja bien a la criatura, por tal o cual circunstancia, con un planteo efectivo y basado en ley, fundamentado en ley, por supuesto. Pero yo soy un poquito rebelde en esos aspectos, no me baso en el previo, no, vamos para adelante. No sé si le contesté. Gracias, sí, perfecto, Ali, gracias. Mira, la doctora Ana María Martorella, que esta aclaración la hago yo, nos sigue todos los lunes religiosamente desde el primer día y desde Mar del Plata. Ella es psiquiatra y dice, creo, perdón, doctora Martorella, que quizás me equivoco, yo tengo entendido que es psiquiatra. Dice, en mi caso, por notificar sospecha de abuso de 2 pacientes, el padre me inició una demanda por daños y perjuicios y el juzgado civil y comercial le dio curso. Hasta el día de hoy, a pesar de que los testigos fueron considerados nulos, el juez no anuló la demanda porque depende de que los pacientes ya mayores de edad son quienes deben decidir la continuidad o no de la demanda. Vergonzoso, perdón. Esto es en contra de todo lo que vengo diciendo. Claro, va contra la ley. Va contra la ley. Directamente es ir contra la ley. Acá quien habría que hacer la denuncia es el juez o jueza que intervino. ¿Cómo va a ir adelante una cuestión así cuando vos estás denunciando un abuso y estás queriendo salvar a 2 criaturas del abuso? Pero por Dios, es lo que yo comentaba cuando el médico, este era un médico pediatra, cuando telefónicamente me dice, doctora, está pasando esto, ¿qué le voy a hacer? ¿Puede hacer una denuncia? ¿Pero qué estamos diciendo? Me parece un disparate. De verdad lo lamento, doctora Martorella, voy a ver si la ubico por acá. Lo lamento infinitamente, pero me parece un disparate. Acá el derecho absoluto, lo dice la ley dice, miren, cuando un profesional que tiene secreto, ¿no? El secreto profesional, que todos los tenemos, cuando hay un delito por medio, tu obligación es al revés, de denunciarla. No te la podés guardar. Entonces, si acá vos, ante una situación que crees realmente que estamos usando a los chicos, lo decís, ¿cómo te van a ir en contra? ¿Cómo ese padre te va a ir? Claro, el padre sería el que lo presuntamente abusaba. Claro. Por eso debe ir en contra, ¿no? Pero me parece un disparate total, honestamente. Y esto daría pie para ir para adelante, para hacer la denuncia al juez, para ir a empezar a abrir otros caminos. No nos centremos siempre. Es decir, acá es como que
el camino es la defensa de lo que me están atacando. No, hay que dar un paso más, tenés que atacar vos, tenés que ir vos adelante y decir, no, si yo estoy diciendo porque la ley a mí me admite tener la 12.569, tenés la ley, por supuesto, la de la Nación, la 26.485, que también te da pie para todo esto, vos tenés la obligación de denunciar. Entonces, si te están diciendo por un lado obligación de denunciar, ¿cómo te van a demandar por daños y perjuicios? Y si la ley claramente dice ante la mera sospecha, porque esto Además, le impone sanciones si no denuncia. Justamente esto es exacto, en la provincia de Buenos Aires y sería sancionada ella por no denunciar. por Ahora, la supuesto, aclaración es que dice juzgado civil y comercial. En el civil y comercial le inició, evidentemente, la demanda por daños, cuando el de violencia estará iniciado en familia. pero habrá que pedir una ¿Verdad? reubicación de los expedientes, pedir que vayan a familia todos los otros expedientes, porque acá el que corresponde, para mí entender, es familia. Familia es el que tiene la base de la parte de la responsabilidad por este posible abuso de las criaturas. Y familia es el que tiene el equipo técnico, y familia es el que tiene que ir adelante. No retroceder ante esto. Para mí, me encantaría un caso así, con todos los tractor, como un tractor. Eso hay que hacer. Gracias, Alicia. En la misma línea, Marlene dice, quisiera saber, por favor, a dónde puedo denunciar la violencia institucional de un juzgado de familia, porque la justicia es la que no cumple las leyes. Exactamente, estoy de acuerdo con toda la tristeza del mundo. En La Plata, si es de la provincia de Buenos Aires, hay un sector que es un tribunal disciplinario para los jueces. Se puede ir ahí, la persona que se siente afectada directamente, le van a tomar la denuncia y de ahí, digamos, el inspector que toma esa denuncia empieza a investigar al juez o al juzgado, porque a veces es a todo el juzgado, como he tenido en alguna oportunidad algún colega, que fue el juzgado completo, pero si no es al juez en particular, porque el juez es la cabeza, es el que da las órdenes. Entonces, comúnmente recae después la responsabilidad en el juez, pero sí se tiene que hacer la denuncia. Y la toman, me consta que la toman la denuncia. Cuando uno va, por supuesto que tenés que tener fundamento. A ver, no cualquier situación leve o porque te fue mal en un expediente. Ojo que no es una alzada. Esto hay que dejarlo claro. Es un mal funcionamiento del ejercicio que le corresponde al funcionario. Está claro, ¿no? No es una alzada de porque te fue mal a vos en ese juzgado, porque te falló en contra, que puedas ir adelante. No. Pero si hay un mal desempeño, empecemos a obligar a que los jueces cada vez estudien más, se especialicen más, se involucren más en la tarea que les corresponde como tales. Esa es la función que tenemos, todos y cada uno, todos somos responsables de esto. Gracias, Alicia. Si te parece, volvemos un segundo sobre el caso anterior porque me hace aclaraciones la doctora Martorella. Dice, psiquiatra infanto juvenil y pediatra. Bueno, Yo lo lamento más, dice. Desde 2010 que me inició la demanda y como no ubican los chicos, la causa continúa abierta. Además, nunca dije quién podría haber abusado. En aquel momento, el juzgado de menores fue el que recibió mi notificación. Muchas gracias por la respuesta. bueno, la verdad lo lamento infinitamente, es una injusticia de la justicia, porque es una injusticia total. Es así, es así. Pero que no quede, que no baje los brazos la doctora Martorella, que vaya adelante, porque tiene elementos. Ahí está, en la Secretaría de Control Judicial, claro que sí, claro que sí. Ahí se puede hacer perfectamente. Es un tribunal disciplinario, así como los abogados, está el tribunal disciplinario, cada colegio de abogados, los jueces, tenemos el tribunal disciplinario en la Secretaría, en La Plata, y en cada lugar central de cada provincia, cada capital de provincia. Y eso tiene que funcionar, tiene que funcionar. No esperar a que sean casos truculentos, tiene que funcionar. Ahora, hay casos que serían como de oficio, porque yo creo que a la jueza que intervino en el caso Lucio, ya
intervino la Corte casi de oficio para suspenderla al menos en sus funciones, ¿no? Eso son otras situaciones diferentes. Sí. Pero no hay que llegar a eso. Preferible hacer la denuncia antes para evitar que se llegue a estos resultados nefastos. Bueno, doctora Alicia Taliercio, antes de que pases tu aviso del lunes próximo, yo quiero agradecerte enormemente en nombre del Instituto de Derecho de Familia que vos dirigís, en nombre de la Facultad de Derecho, en nombre de todas las personas presentes a las que les pido un aplauso para vos, que nunca te lo damos. Entonces, primero Gracias, esto, gracias por todo y quedamos esperando tu aviso del lunes próximo. mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Los quiero muchísimo. Saben que para mí los lunes es un día muy especial, que lo hago con mucho cariño, de corazón, con mucho cariño. Bueno, pero les voy a pasar otro visito. Ustedes saben que yo vengo luchando porque le demos un poco de espacio a la vulneración de la tercera edad. Y lo hemos logrado. Arrancamos el 4 de abril en forma presencial en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, que nos abre siempre las puertas, de la que estoy siempre infinitamente agradecida. Empezamos a dar las charlas para los derechos, cuáles son los derechos de la tercera edad, porque he visto casos y muchas veces los he contado, casos terribles en el juzgado, y hoy quiero redimir a esas personas que han padecido tanto y que podemos de alguna manera prevenir que lleguen esos padecimientos enseñándoles cuáles son sus derechos. Para participar, el único requisito es tener 60 años o más. Así que arrancamos, si Dios quiere, el martes 4 de abril, 10 de la mañana, en nuestra querida Facultad de Derecho, en forma presencial. Y después vamos a ir viendo de poderlo ampliar en una forma por vía Zoom también. Primero les vamos a enseñar, porque yo tengo que aprender también muchas cosas, y después vamos a ampliarlo. Bueno, para el próximo lunes, una persona a la que quiero muchísimo, admiro por su vocación de servicio, es una jueza, Mariana Josefina Rey Galindo, es jueza de familia y sucesiones del juzgado de la única nominación del Centro Judicial de Monteros, provincia de Tucumán. Es una mujer encantadora, sencilla, que ha sacado sentencias que me han conmovido, con un léxico muy sencillo y donde se dedica especialmente en su léxico a los derechos de los niños. Ella nos va a hablar justamente de todo el tema que a mí tanto me llega siempre, ¿no? Que es el debido proceso en perspectiva de niñez. Va a estar, si Dios quiere, el lunes próximo a las 16 horas, como siempre, y les recomiendo que la escuchen porque es muy humana, en donde estos principios que venimos pregonando siempre, que es la humanidad, la humanización del derecho, la solidaridad versus en contra del individualismo que nos lleva a todos estos resultados tan nefastos, van a ver en ella, van a encontrar en ella una precursora de todos estos principios. Bueno, mis amores, por hoy nada más. Gracias infinitas por escucharme y como siempre, al servicio de ustedes. Los quiero muchísimo, les mando este beso desde el fondo de mi corazón. Gracias.